El de hoy es muy importante porque nos da a entender lo que está pasando en el mundo. ¿Qué está pasando en el mundo? Las enfermedades incurables se están levantando. Y la Biblia nos habla de lo que sucede también. Por ejemplo, vemos a Naamán. Naamán fue un alto oficial de Siria, general del ejército de toda Siria. No era cualquier persona, era un oficial de alto rango, encargado de todos los soldados del ejército de Siria. Sin embargo, a pesar de que era un hombre valiente, a pesar de que era un alto oficial, ¿qué es lo que le estaba afligiendo? La lepra. La lepra representa esas enfermedades incurables, porque claro, en ese tiempo la lepra no tenía cura. No había cura para la lepra. Era una enfermedad que te comía toda la piel. Tenías llagas de pies a cabeza o podía estar incluso blanco como la nieve de tu piel, porque se empezaba a resecar. Esa enfermedad había atacado a un alto oficial del ejército. ¿Ah? ¿Eso qué quiere decir? Que las enfermedades incurables no se están fijando en tu posición, no se están fijando en tu dinero, no se están fijando en tu estatus social. Si te va a atacar una enfermedad incurable, te va a atacar. Lo mismo está pasando ahora en estos tiempos. Pero miren lo que dice también, es algo muy importante. En los primeros versículos que no hemos leído, pero les recomiendo leerlo, dice, el Señor Jehová, el Señor había hecho que Naamán tenga victorias en muchas de sus batallas. Ojo, Naamán era un idólatra, él no pertenecía al pueblo de Dios, era un gentil. Pero la Biblia dice que el Señor Jehová le había dado victoria a Naamán. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que Naamán, un hombre leproso, era una maldición, considerada una maldición la lepra en aquel entonces, un hombre que no conocía de Dios, no tenía miedo de Dios en aquel entonces, el Señor le había dado muchas victorias? Eso nos da a entender que la soberanía absoluta de Dios. Hermanos que están a cargo del liderazgo de la iglesia, esto es algo muy importante en su día a día. Porque si nos ponemos a ver, pero ¿por qué Dios usa al no creyente? ¿Pero por qué Dios bendice a la gente que no lo conoce? ¿Pero por qué a ellos le va mejor que a mí? Tengo que ver primero la soberanía absoluta de Dios. Amén. Porque también nos da a entender que hay un trasfondo espiritual. ¿Y cuál es el trasfondo espiritual? Que esta gente está sufriendo. La gente del mundo sin Dios está sufriendo. Esto es lo que muchos no entienden. Nada sucede si Dios no lo permite así. ¿Amén? Nada sucede si Dios no lo ha permitido así. Ahora, viendo el contexto de hoy, Dios le ha llamado a ustedes para que tengan un ministerio profético, ¿sí? Y no estoy hablando acá de lo que comúnmente se conoce. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es este ministerio profético que nosotros estamos llamados a hacer? Vamos a ver, y lo vamos a ver mediante los personajes que salen hoy. Primero, en el versículo 8, ¿no?, sale un personaje, el rey de Israel. ¿Cómo se llamaba? El rey Joram. Miren la respuesta del rey Joram cuando recibe a Naamán, que viene a él para pedirle su ayuda. ¿Cuál fue la respuesta del rey de Israel? ¿Cuál fue la respuesta de Joram? El versículo 8 lo dice así. Mire, o el versículo 7 lo pueden leer. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó: ¿acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que ese tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito. Le dije a los remanentes: si no veo las cosas del reino, solamente voy a ver las cosas del mundo. Y un gran ejemplo de esto era el rey de Israel, en ese entonces Joram, que cuando vio que venía Naamán,
no lo vio como una oportunidad para darle sanidad en el nombre de Jesús o en el nombre del Señor, sino lo vio como una oportunidad de pleito. Ah, este viene a provocarme. Ah, este viene porque quiere pelearse conmigo. Y así muchos creyentes en el día de hoy pasan su vida de fe. Cuando en realidad viene una respuesta, lo ven como un pleito. Cuando en realidad está viniendo una respuesta a sus vidas, lo ven como que lo están queriendo provocar. Líderes, tenemos que ver más allá de lo que realmente está al frente de nuestros propios ojos. Amén. ¿Qué es lo que el rey Joram no conocía? No conocía las cosas espirituales. ¿Cómo un líder de una nación desconoce las cosas espirituales? ¿Cómo un líder de una iglesia ignora las cosas espirituales? No puede ser posible eso. Ni siquiera tenía la intención de dar a conocer el nombre de Dios. Era lo mismo que el rey Saúl. ¿Se acuerdan del rey Saúl? Cuando Samuel va y le dice, oye, has hecho mal. No debiste haber hecho la función de rey y también la función de sacerdote. Tendrías que haberme esperado a mí para hacer esto. Y lo condena allí Samuel al rey Saúl. Pero el rey Saúl, ¿cuál era su preocupación? ¿Cuál era su preocupación? Que no lo miren mal. Esa era su preocupación. Por favor, quédate conmigo. Y como amenazándolo a tal punto todavía. Quédate conmigo y vas a caminar conmigo, vas a ir conmigo hasta allá, vas a decir que estás juntamente conmigo para que no me vean mal. Su enfoque estaba en las cosas del mundo y no le interesaba cómo había quedado delante de Dios. No podemos ser líderes de esta manera, donde nos interesa más lo que la gente nos diga a que Dios. Más importante es cómo Dios me está viendo a mí. ¿Amén? Claro, por supuesto que tenemos que caminar bien con las personas de afuera, pero primero es delante de Dios, hermanos. Amén, delante de Dios. No podemos estar tan entretenidos con las cosas del mundo, y esto me refiero al liderazgo. Rápidamente pierden la cosa de Dios por entretenerse con cosas de afuera. Y no solamente hablo de ir a un partido de fútbol, no solamente hablo de ir a ver una película, sino con cualquier cosa que no sea referente a las cosas de Dios. ¿Cómo pueden levantarse con un liderazgo? Mire, siendo rey él de todo Israel, estaba desconociendo las cosas espirituales. Estaba tal como el rey Saúl y entretenido más en las cosas del mundo. ¿Qué iba a traer esto a Israel? Iba a traer más maldición todavía. ¿Qué trae un liderazgo que en la iglesia que no conoce las cosas espirituales, que está buscando más la cosa del mundo, que están entretenidos más con las cosas del mundo? ¿Qué trae eso a la iglesia? Un liderazgo débil, donde Satanás va a querer hacer lo que él quiere y nadie lo va a poder detener. A esto me refiero. Tenemos un ministerio profético. Acá está. A esto me refiero. Eliseo. Como Eliseo somos llamados a dar a conocer que hay un solo Dios vivo, fuerte y todopoderoso. Amén. Rey, le dice, le habla acá. ¿Por qué te molestas tanto? Mándamelo. Mándamelo a mí. ¿Por qué te molestas tanto? Mándamelo a mí para hacerle saber que hay profeta en Israel. Para dejarle saber que Dios está vivo. Mándamelo a mí. Ese es el ministerio que ustedes tienen, hermanos. Amén. Los altos funcionarios del mundo están bajo enfermedades espirituales. Ellos van a querer buscar a doctores, van a buscar psiquiatras, van a buscar médicos. Y si no hay una cura para su enfermedad, ¿qué tienen que decir ustedes? Mándamelo a mí. Amén. Mándenmelo a mí. Para que sepa que hay un Dios aquí. Ese es el ministerio profético que tenemos, hermanos. Había algo que Naamán no entendía. Naamán no entendía la salvación. El ministerio profético que me refiero, estoy hablando de esto, de dar salvación a las personas. Amén. ¿Se dan cuenta que cuando
Eliseo se encuentra con Naamán, Eliseo tenía otro concepto, ¿no? Perdón, Naamán tenía otro concepto. Eliseo le dice, ve al río Jordán y zambúllete 7 veces y quedarás limpio. Ni siquiera fue Eliseo quien le dijo esto, fue su mensajero. ¿Se dan cuenta allí? Los mensajeros somos nosotros, los evangelistas, los que salimos al campo a predicar. ¿Amén? Y luego Naamán, ¿qué dice? ¿Qué? ¿Acaso en mi país no hay ríos más bonitos? ¿En caso de mi país no hay ríos más limpios? ¿Donde me podría también bañar allí? Y vine aquí al río Jordán, que no es gran cosa. La salvación es por gracia. Y sus mismos criados de Naamán, eso es muy importante, los criados de Naamán le dicen, Señor, pero Padre mío, le dicen, ¿no? ¿Por qué te incomodas tanto? Si te hubiera dicho que haga algo más difícil, ¿acaso no lo hubieras hecho? O si te hubiera dicho, sube y baja de un cerro 80 veces, ¿lo hubieras hecho? Lo hubieras hecho. Pero como fue algo tan fácil de simplemente zambullirse 7 veces, nada más se molestó. La salvación es por gracia y no por obras. Somos limpios de nuestros pecados no por algo que yo haya hecho, no por algo grandioso que pueda hacer, es por lo que Dios está haciendo en mi vida. Eso representa a Naamán con la lepra. Leprosos también estábamos nosotros bajo pecado. Pero ¿qué hizo Dios? Nos limpió completamente. ¿Hiciste algo para merecer eso? Nada. Nada. Por eso es importante tener, a los criados lo vemos como diáconos, hermanos. Personas que de repente pueden decirle a alguien que está en camino de destrucción, oye, regresa a las cosas de Dios, no es nada difícil. ¿Qué te pide Dios para tu salvación? ¿Qué te pide Dios para tu salvación? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer en Él. Mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué nos pide Dios? Simplemente creer, poner en Él toda mi confianza, poner en Él toda mi fe, es lo único que Dios me pide. Regresa a Él. Ustedes son llamados como diáconos, ancianos, líderes de la iglesia para poder buscar a aquellas personas como Naamán, que piensan que la salvación es por obras, que piensan que la salvación es por hacer grandes cosas. No, es por gracia, por medio de Jesucristo. Amén. Y miren lo que pasó. Voy a ponerlo acá. ¿Qué hizo Naamán inmediatamente que fue sanado? ¿Qué hizo Naamán? Proclamó, ahora sé que solamente hay Dios en Israel. Ahora sé que hay un solo Dios verdadero, que todos los demás dioses son falsos. Amén. Miren esa reacción de Naamán. Fue limpio por completo de su enfermedad y su reacción fue proclamar las maravillas de Dios. Y me gustó mucho de leer esa parte porque ni bien sucede eso, ¿qué es lo que Naamán le quiere entregar? Sus ofrendas. Sus ofrendas. El liderazgo de la iglesia pierde muchas veces eso. Entregarlo todo para el reino. Eso es muy importante. ¿Amén? ¿Por qué? Porque ya hemos recibido lo mejor. ¿Acaso podría recompensar todo lo que entregamos en nuestra vida entera, lo que Dios ha hecho por mí? No. Toda mi vida, todas nuestras vidas vamos a entregar nuestras ofrendas, vamos a entregar nuestros diezmos por agradecimiento, pero eso no va a recompensar lo que Dios ha hecho por mí. Lo que Dios ha hecho por mí no tiene precio, hermanos. ¿Amén? No tiene precio. Y luego dice algo muy bonito, dice, me disculpan porque ahora voy a regresar a mi rey. Su rey de Siria era un rey idólatra. Y cuando mi rey vaya a entrar a su templo, miren, cuando mi rey vaya a entrar al templo idólatra, yo voy a tener que sostener su mano.
y quizás me voy a tener que postrar con él. Le dice esto Naamán a Eliseo. Perdóneme. A Eliseo le dice, no, no vayas a hacer eso, cuidadito nomás, vas a regresar la lepra contra ti. No, ¿qué le dice Eliseo? Anda en paz. Anda en paz. Porque Naamán ya sabía quién era el verdadero Dios. Amén. Ahora, que debemos tener cuidado. Sale un personaje también allí, muy interesante, Jesse. Tenemos que tener mucho cuidado de no ser como Jesse. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en el versículo 20, Jesse, al ver que Eliseo no recibió nada, o sea, Eliseo no recibió de lo que Naamán le estaba ofreciendo, vete, yo no he hecho esto para que tú me des algo. Esto es para que tú sepas que hay un Dios en Israel. Vete. Pero Jesse, miren, va corriendo tras general Naamán y con mentiras. Pero miren, el versículo 20 le quiero leer. Miren cómo va corriendo. Dice, cuando Jesse, el criado de Eliseo, hombre de Dios, pensó, mi amo ha sido demasiado bondadoso con este sirio Naamán, pues no le aceptó nada de lo que había traído. Pero yo voy a correr tras él a ver si me da algo. Miren lo que dice, tan cierto como que el Señor vive. Estaba yendo a hacer sus engaños en el nombre de Dios. ¿No? Él quería ser más bueno que Eliseo. De repente ha sido muy, mejor yo voy, le digo que sí, que me dé un poquito más. Nunca piensen que porque dicen que lo hacen para el Señor están en el camino correcto. Líderes, de esto hay que tener mucho temor delante de Dios. Mucho temor. Porque puedo decir, no, es que estoy predicando el Evangelio, no, es que estoy yendo a hacer esto. Pero pregúntate si es allí donde Dios quiere que tú estés. Eso es. Porque Jesse sale corriendo en el nombre del Señor. Voy a ir a traer un poco en el nombre del Señor. Pero el Señor no estaba con él. El Señor nunca le dijo que vaya a ese lugar. Porque ya Eliseo había hablado, ¿no es cierto? Ya Eliseo había hablado. Eliseo había dicho, no, no me des nada de esto. Dentro del liderazgo de la iglesia es muy importante estar donde Dios quiere que esté. Hacer lo que Dios quiere que haga. ¿Y cómo Dios habla? Mediante la voz de sus pastores. Tengo que enseñarles esto, hermanos. Amén. Porque a veces puede ser que hacen y luego no me preguntan, solamente me informan. Y cuando me informan, ¿yo qué puedo hacer? Pues que Dios te bendiga, que te vaya bien, hermano, te vaya bien, hermana. Y luego, y nuestro mayor deseo es que le vaya de lo mejor, ¿no? A todos, cualquier que esté haciendo la obra de Dios, que le vaya de lo mejor es nuestro mayor deseo. Pero si no es lo que Dios quiere para ti, hay que tener cuidado. ¿Amén? Hay que tener cuidado. O sea, todos nosotros, yo, ustedes, todos nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no hacer algo que Dios no me mandó a hacer, ¿no? Porque eso de verdad es delante de Dios. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo al regresar. ¿Qué hace Jesse? ¿Qué hace Jesse al regresar? Habla con Eliseo y Eliseo le pregunta, ¿dónde has estado, hijo? ¿Dónde has estado? ¿A dónde te fuiste? No me olí a un lado. Mi espíritu estaba contigo. ¿Acaso no estaba ahí yo cuando tú le pediste de vuelta la recompensa a Naamán? Yo estaba ahí contigo. O sea, viene y no solamente es que está en el camino incorrecto, sino que viene y encima le miente al hombre de Dios. ¿A qué me refiero con eso? Sucede lo mismo, ¿se acuerdan en Hechos capítulo 5 con Ananías y Zafira? Ananías y Zafira, lo mismo. Le dice, ya era tuyo el terreno, ¿no es cierto? Ya era tuyo el terreno. Nadie te obligó a vender este terreno, pero tú lo vendiste, muy bien, lo vendieron. Las ganancias ya estaban en tus manos. Si tú querías, podías haberlo dado, si no, no. Pero ¿por qué vienes a mentir? Ese es el problema. ¿Por qué quieres venir a mentir? No a mí, dice Pedro, sino al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó ahí? Expiraron, ¿no? Murieron.
¿A qué me refiero con esto, hermanos? ¿A qué debemos tener mucho cuidado como líderes? De no tener los motivos incorrectos. A eso nos vamos. No estoy diciendo esto para criticar a alguien, no. Es que, ¿qué debo hacer todos los días? Pedirle a Dios que saque de mí todo motivo incorrecto. Amén. Pedirle a Dios que saque de mi corazón todo motivo incorrecto. Porque si yo estoy pensando, yo no tengo ningún motivo incorrecto, yo le hago todas las cosas, pero aún así, hermanos, todos los días nos levantamos como agradecidos con Dios, ¿no es cierto? Amén. Y aún así, hermanos, todos los días nos tenemos que levantar y decirle, Señor, permíteme caminar como tú quieres que camine. Permíteme hacer lo que tú deseas que yo haga. Permíteme ir en el camino que tú deseas que vaya. Y Señor, si tengo algún motivo incorrecto, algún motivo de dinero, algún motivo de fama, algún motivo de reconocimiento, rompe todo eso dentro de mí, amado Padre Celestial. ¿Amén? ¿Amén? ¿No le gustó eso? Ajá. Tan serio, mis hermanos. Tenemos que ser así en todo ministerio, hermanos. ¿Amén? Amén. Muy bien. Conclusión. Ahora, si tenemos que salvar a los que están dentro de los problemas espirituales y tenemos que rescatar a ellos como médicos espirituales, vemos mediante estos personajes el día de hoy qué debemos hacer. Pero mientras leía este capítulo, de verdad que Dios me habló de una manera muy bonita porque dije, Señor, ¿cómo hacemos para que realmente podamos levantar una generación diferente? ¿Cómo hacemos? Y si se dan cuenta, Dios, le dije esto en el mensaje del día viernes. Por favor, si no lo han visto, escúchenlo, el mensaje del día viernes. Pero Dios usa, el sistema de Dios, ¿quién es? Las personas. Dios usa a las personas porque cada persona es una puerta de bendición. ¿Amén? Dios siempre ha usado a las personas y Dios va a usar a las personas para poder transmitir el evangelio. Ahora, eso siempre ténganlo en cuenta cuando estén en el campo. Se encuentran con alguien nuevo. ¿Qué es esa persona? Una puerta. Amén. No solamente esta persona recibe el evangelio, sino que es una puerta para abrir otros aposentos altos, para que podamos ir a otras regiones. Son puertas. Ahora, lo que Dios nos da cuando recibo a Cristo, ¿qué es? Es un cambio. Si me encuentro con una persona en el campo y le doy el evangelio, ¿qué es lo que tiene que levantarse en su vida? Un cambio. Tal como cuando sucedió con Naamán. Era un leproso y luego su piel llega a ser como la de un niño. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Ahora sé que hay un Dios en Israel. Ahora sé que solamente Israel tiene Dios. ¿Amén? Si voy al campo y me encuentro con una persona, no tanto es que la iglesia se llene, que si se llena, pues gloria a Dios. Pero el propósito de predicarle el evangelio a alguien o a mí mismo, ¿cuál es? Es que se levante un cambio en mi vida. ¿Amén? Que se levante un cambio en mi vida. Si todavía tengo ese corazón de antes, ese corazón amargo, lleno de ira, resentido, solamente el evangelio puede cambiar ese corazón en mi vida. Y cuando ese corazón cambia, ¿qué sucede? Hay un solo Dios. Jesús es el Cristo, la solución a todos los problemas. Entonces voy a poder confesar eso. Termino con esto. ¿Cómo logramos hacer la evangelización mundial? ¿O cuáles son los caminos que debemos tomar? La época BSD. Lo estamos haciendo muy bien, hermanos. Les he dicho, si no pueden venir los días viernes o sábados por la distancia que les queda lejos, si están en Huaral, si están en otro país,
o en Piura, por ejemplo, que está nuestra hermana Delma con nuestro hermano Guillermo y la remanente Adriana, allí hagan su época BSD, en ese lugar. En Huaral, donde está nuestra hermana Reina, nuestra hermana Irma, en ese lugar, si no pueden venir acá, hagan época BSD. ¿Por qué? ¿Cómo Naamán llegó a conocer Eliseo? Miren, ¿cómo es que Naamán llegó a conocer Eliseo? Es bien bonito esta parte, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo llegó a escuchar de Eliseo, Naamán? Vamos a la Biblia. Vamos a leer versículos 2 al 4. ¿Cómo Eliseo llega a Israel si él era de Siria? Perdón, ¿cómo es que Naamán llega a Israel si él era de Siria? ¿Cómo? Ahí está, ¿eh? Versículo 2 dice: en cierta ocasión los sirios que habían salido a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. Amén. ¿Cómo es que llegó Naamán a escuchar acerca del profeta? Mediante la vida de una remanente. Una remanente. Por eso las remanentes son tan preciosas ustedes. Remanentes, elegantes los remanentes. ¿Ah? Porque ustedes están durmiendo ahorita, pero cuando se levanten, le avisan. Ustedes tienen una gran bendición de ser puerta para que incluso altos oficiales del gobierno puedan llegar a conocer a Cristo. Amén. No caigan en las mentiras del diablo. El diablo va a querer decirles que no sirven, que no les va a funcionar, que las cosas no son como ustedes quieren. Esas son mentiras del diablo. Miren, a pesar que esta remanente pasó por una crisis, porque claro, fue capturada por los enemigos, pero dentro de esa crisis fue ella la puerta para que Naamán llegue a conocer el evangelio. Así que remanentes, ustedes son muy importantes. Amén. Muy importantes, remanentes. Los bendigo en el nombre de Jesús para que ustedes sean esos médicos espirituales, así como Eliseo sanó a Naamán. Que ustedes también puedan tener este ministerio profético. Amén. Con que las personas con quien se encuentren puedan confesar: ahora sé que hay un Dios vivo. Ahora sé que Cristo vive. Ahora sé que Cristo es la solución a todos los problemas. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te agradecemos por estos 3 mensajes tan maravillosos que nos has podido dar. Pedimos que nos puedas llenar con tu Espíritu Santo. Durante esta semana, amado Padre Celestial, permítenos ver las evidencias en el campo. Somos llamados como médicos espirituales. Ayúdanos mediante la potestad que hay en Cristo Jesús a echar fuera demonios, a sanar enfermedades, a levantar el movimiento de la sanidad mediante la predicación del Evangelio. Ayúdanos, Padre bueno, a rescatar a aquellos que están como Naamán, perdidos, bajo problemas espirituales, que podamos tomar el ministerio que tuvo Eliseo, el ministerio profético, de llevar este Evangelio para que todos confiesen y toda lengua confiese que solamente Jesús es el Cristo, la única solución a todos los problemas. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Amén, hermanos. Ahora sí me despido de la iglesia que nos ve por las redes sociales. Aquí ya podemos tomar nuestro tiempo de fórum. Hay marcianos todavía, así que si desean pueden refrescarse con unos cuantos marcianos.